Entonces, bueno, ya Gume, veo que hay varios conocidos aquí ahorita en el grupo, otras personas no tengo el gusto de conocerlos, pero bueno, ya Gume hizo el favor de presentarme. Mi nombre es Denis del Río, soy psicólogo de formación y psicoterapeuta, ¿no? Actualmente estoy cursando la maestría en Counseling Psychology aquí por Yorkville University, y trabajo como psicoterapeuta o counselor, como comúnmente le llaman, aquí en Victoria. Fue también el trabajo que desempeñé yo pues, en México antes de emigrar aquí a Canadá y de haber llegado aquí a Victoria. Bien, pues vamos a empezar de qué es la depresión estacional, ¿no? Y pues yo soy originario de México. Sé que quizá haya personas que vienen de Argentina, de quizá de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, Chile o de otras partes de América Latina. Y cuando yo estaba en México, finalmente, pues había escuchado de la depresión estacional, ¿no? Pues en la carrera lo ves un poco, pero pues me era bastante ajeno, la verdad, el concepto, ¿no? Lo había escuchado como desde un punto de vista como muy teórico. Oye, que sí, la gente que está en Alaska y eso, con tantos meses de oscuridad, pues luego se deprime, ¿no? O gente que trabajaba en fábricas y no tenía pues, mucha exposición al sol, pues también a veces podía padecer depresión. Pero realmente las estaciones las empecé a vivir cuando llegué aquí a Victoria. Pero para que se den una idea, la ciudad en la que yo vivía en México le llaman la ciudad de la eterna primavera. Entonces, pues era tal cual. O sea, el invierno eran 15 grados, lo más frío. Mucha gente ya sacaba los abrigos, los gorros y las bufandas, ¿no? Y eso era como que lo más frío que encontrabas durante el año. Realmente no había un otoño así tan marcado como es aquí, ¿no? Y bueno, pues el resto del año, pues sí hacía bastante calor. Entonces, pues no, nunca me tocó vivir la influencia del clima, ¿no? Pues en mi vida y ver cómo afecta, pues mi comportamiento y cómo organizamos nuestra vida alrededor de todos estos, pues cambios en el clima y con los ciclos finalmente que tiene el planeta. O sea, lo vemos muy marcado quizá como en los animales. Igual yo recuerdo, pues veía los documentales en el National Geographic y veías los osos que se estaban preparando ya para el invierno, ¿no? Comiendo todo lo más que puedan y van y se meten a su guarida y ahí se quedan todo el invierno y vuelven a salir hasta la primavera, ¿no? Y finalmente nosotros, pues, seguimos siendo humanos, somos parte del planeta, somos organismos vivientes en este planeta. Y es obvio que el clima y los ciclos del planeta pues van a influir en nuestro comportamiento y para muchas personas, desgraciadamente, pues esto puede llevarlos a desarrollar lo que es la depresión estacional. Vamos a hablar un poquito de cuáles son estos factores que también vuelven más vulnerables a unas personas que otras, ¿no? También la realidad es que el mundo moderno no nos permite a los seres humanos quizá vivir con estos ciclos como es en los animales, ¿no? O sea, estaría padre si nos pudiéramos todos durante el invierno, no, pues ya no voy a trabajar, ahí tengo mis reservas en mi alacena y pues hasta la primavera ahí nos vemos, ¿no? Desgraciadamente, pues no, la vida moderna no, o a muchos no nos permite hacer esto y tenemos que seguir con pues, nuestra rutina y nuestro ritmo de vida normal, esté como esté a veces el clima, ¿no? Yo todos los días a las 10 de la noche tengo que recordarme que apenas son las 6:30 de la tarde, ¿no? Pues me imagino que a algunos también les pase así. Bien, pues la depresión estacional, como su nombre lo dice, es una depresión mayor y una de las características es que es recurrente, es decir, que se va a ir repitiendo cada año. Este en particular tiene este patrón que va con las estaciones. Inicia en el otoño y se acentúa más durante el invierno, ¿no? Que bueno,
quienes ya tienen tiempo aquí, pues ya lo han visto, ¿no? Diciembre, enero, febrero son los meses donde normalmente hace más frío y además donde oscurece mucho más temprano. O sea, ahorita ya lo vemos que a las 4:30 de la tarde, pues ya está oscuro, ¿no? ¿Cómo sabemos que es o cómo se caracteriza que ya es una depresión mayor? Pues una es cuando hay un estado de ánimo de tristeza, de melancolía, sentimientos de desesperanza o de vacío, y ya los hemos presentado o se han presentado por lo menos durante 2 semanas, casi todos los días o la mayor parte de los días. Entonces, estos son como, digamos, los criterios como muy clínicos de los que utilizaría un médico o un psiquiatra para diagnosticar que una persona tiene eh, una depresión mayor. Entonces, y en este caso, con las estaciones, empezando con el invierno, pues hay gente que cae en este estado de depresión mayor. Y otra de las características es que finalmente no se explica por ningún otro motivo. Es decir, no hubo una pérdida, no terminaste con tu pareja, no te quedaste sin trabajo, no hubo una muerte. O sea, no ha habido ningún otro evento ajeno que pudiera explicar por qué estás presentando como que todos estos síntomas de depresión. Tampoco se debe, por ejemplo, debido a nosotros como migrantes, como al duelo migratorio, ¿no? Que ya comentábamos con Gume, quizá después valdría la pena abordar el tema del duelo migratorio, que es pues, otra cuestión que a veces nos puede afectar bastante a nosotros los migrantes. En las depresiones normalmente lo que se caracteriza es que hay, además de este ánimo de tristeza, este ánimo decaído, hay una pérdida de interés pues, en actividades que normalmente nos producían, que nos eran placenteras. Esos son como, llamémosle, los dos criterios principales, ¿no? O sea, ya no tenemos realmente muchas ganas de hacer cosas que antes nos gustaban, ¿no? Sentimos como que, no, pues no tengo ganas, ¿no? Estoy cansado, ¿no? Y durante el día empezamos a sentir esto de este sinsentido quizá un poco y empezamos a sentirnos más bajo de energía. Entonces, cuando empezamos a tener todos estos síntomas durante 2 semanas, casi todos los días, es cuando ya podríamos quizá empezar a hablar pues, de que estamos deprimidos, ¿no? Esto que tengo aquí abajo, si pueden ver en la presentación que dice el DSM-5, es nada más el criterio que utilizan los médicos y los psiquiatras para, para diagnosticar, ¿no? Y aquí habla precisamente de que en la depresión no estacional o el trastorno afectivo estacional, pues inicia, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Inicia en estos meses del otoño, muy marcado en el invierno, pero además remite en la primavera. O sea, empieza a remitir una vez que empezamos a estar más expuestos pues, a la luz del sol y empezamos a salir más y los días empiezan a volver más largos, es cuando remite el trastorno. Y también si la persona lo ha estado presentando ya durante varias estaciones. Quizá los que sean como, no sé si hay alguien aquí como muy nuevo, que este es su primer año, quizá todavía no esté seguro si la padece o no, pero las personas que ya llevan aquí más tiempo, pues ya lo saben, ¿no? Incluso ya hasta como que lo ven venir de que, pues, China, ahí viene el invierno, ya viene el invierno y es muy notorio aquí cómo desde se empieza a terminar el verano, empieza a entrar el otoño y pues hasta muchos restaurantes empiezan a cerrar, cierran las terrazas, eh, empezamos a guardar todos los juguetes que se utilizaban en el verano, ¿no? Porque pues ya el clima no permite hacer muchas actividades, ya la gente deja de invitar ya no hay barbecues, ni fiestas, ni demás, ¿no? Entonces, pues ya la gente empieza a ver que ya se viene como que pues este periodo finalmente, ¿no? De invierno, de frío, de más oscuridad. Y
además de la depresión estacional o del SAD, existe otra, vamos a llamarle una variante más leve, que creo yo que somos como quizá más propensos a presentar síntomas. Son los mismos síntomas, solamente varían en intensidad, pero es lo que le llaman el winter blues, aquí los canadienses, ¿no? O la melancolía de invierno. A veces, no sé si han escuchado esa expresión, a veces los que trabajan con canadienses y eso, a veces se refieren, ¿no? Como que she's got the winter blues o alguien tiene el winter blues y esa es precisamente esto, ¿no? Es tener esta, pues se sienten tristes, decaídos, ¿no? Como dijéramos luego en México, agüitados y es debidamente, pues precisamente por el invierno. Bien, qué es lo que causa? ¿Cuáles son las causas que se conocen o que explican la depresión estacional? Una es la dificultad para regular la serotonina. Entonces, la serotonina es un neurotransmisor que se segrega en las neuronas y tiene una función muy importante para regular el humor y el estado de ánimo. También contribuye en la regulación del sueño y del hambre y el apetito y en estos ciclos de hambre y apetito. Entonces, empieza a bajar la producción de serotonina o hay una dificultad para regularla y al mismo tiempo empieza a haber una sobreproducción de melatonina. La melatonina, la glándula pineal es la que se encarga de segregar la melatonina y la melatonina es un inductor del sueño y se genera principalmente cuando está oscuro. O sea, es como una de las, digamos, como de las claves de cuando deja de haber luz, nuestro cuerpo dice, ok, hay menos luz, vamos a producir más melatonina para que finalmente pues nos vayamos a dormir, ¿no? Quizá alguno de ustedes ha tomado melatonina en algún momento o ha escuchado cuando alguien tiene dificultad para dormir, dice, ah, pues cómprate las gomitas de melatonina. Lo venden como un suplemento, entonces es pues, como bastante común que mucha gente lo tome para cuando tienen dificultades para dormir. Y entonces, bueno, pues se combinan estos dos factores. Baja la serotonina, empieza a aumentar la producción de melatonina por la falta de luz, y esto empieza a hacer que nos sintamos más cansados, más letárgicos y con este estado de ánimo como más decaído. Además, esto afecta lo que le llaman los ritmos circadianos. O sea, nuestro cuerpo está regulado por diferentes tipos de ciclos. Los ritmos circadianos son ciclos de un día. Entonces, la vigilia y el sueño es como el ejemplo más claro de lo que sería como un ritmo circadiano. Hay diferentes hormonas que se segregan durante el día en el cuerpo, quizá no lo percibamos, pero estos ritmos circadianos los afecta la falta de serotonina y el exceso de melatonina. Entonces, esto nos puede llevar a que querramos dormir más, lo mismo a sentirnos más letárgicos, a estar con más sueño. Otra de las cosas que sucede a las que cuando estamos ya más en las latitudes más hacia el norte del Ecuador, es que nuestro cuerpo ya no puede producir vitamina D. Entonces, la vitamina D, eh, además de que ayuda a que se fije el calcio a los huesos, también tiene una función importante en la producción de serotonina. Entonces, también creo que algunos de ustedes es común que vas al doctor aquí y te dicen, ¿no? Tómate la vitamina D o te hacen estudio de sangre y resulta que tienes deficiencia de vitamina D y pues muchos igual compramos nuestro suplemento de vitamina D y ahí no lo tenemos que estar tomando porque ya ahorita aquí nuestro cuerpo no puede producir la vitamina D que normalmente la producimos cuando tenemos contacto con el sol. No sé si han escuchado la expresión cuando la gente se asolea mucho, dicen, no, pues tuvo un exceso de vitamina D. Y pues de ahí, efectivamente de ahí proviene, ¿no? Y finalmente el tener un estilo de pensamiento negativo, o sea, ser más pesimista y tener niveles reducidos de actividad.
Entonces empieza, voy a hablar un poco más adelante de ello, pero se empieza a volver como un círculo vicioso finalmente. O sea, entre la parte bioquímica que nos empieza a afectar, eso disminuye nuestra actividad y a su vez esta falta de actividad puede hacer que nuestro estado de ánimo disminuya todavía más. Es decir, dejamos de participar en actividades sociales, ¿no? Si quizá dejamos de hacer ejercicio, estamos menos activos físicamente, eh, empezamos a consumir, se nos empiezan a antojar otro tipo de alimentos, ¿no? Creo que es muy común de que empieza a hacer el frío y ya empezamos como, ay, no, pues se antoja un chocolatito, ¿no? Y se antojan unas conchas o no sé, el pan dulce que más les guste o una dona del Timis, etcétera, 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 ¿no? ¿A quiénes les afecta la depresión estacional o quiénes son más propensos? Pues todas las personas que viven alejadas del Ecuador, ¿no? Estando aquí en Canadá, por eso decimos que en las latitudes del norte, pero igual puede afectar a personas que están en las latitudes del sur. Eh, Aquí en Canadá, las estadísticas dicen que el 15% de la población pues experimenta lo que es el winter blues, ¿no? Estamos hablando que pues, alrededor de 4 millones de personas, si tomamos en cuenta como la población de Canadá. Y entre el 2% o menos son los que desarrollarán lo que ya es el síndrome como tal, ¿no? Que como yo les mencionaba, es la variante una depresión como ya mucho más intensa, más severa. Nos afecta más a los adultos que a los niños y a los adolescentes. Esto puede ser por la maduración del sistema nervioso central. eh, y le afecta 4 veces más a las mujeres que a los hombres. Entonces, las mujeres están más propensas a desarrollar la depresión estacional que los hombres. En parte puede ser por diferencias hormonales, en parte también puede ser por eh, estilos diferentes de relacionarse, ¿no? Eh, a veces quizá las mujeres pueden ser más propensas a querer estar más en contacto con otras personas, ¿no? Que es algo que finalmente nos viene dado como culturalmente, pero esta influencia, digamos, cultural, pues puede ser uno de los factores que influye o que explican por qué las mujeres pudieran ser más propensas que los hombres. Normalmente empieza de entre los 18 y los 30 años, es decir, en la adultez. Y después ya los adultos mayores se reduce como la incidencia, ya no lo presentan tanto los adultos mayores, ¿no? Y bueno, para las personas que realizan trabajos nocturnos, pues están en mayor riesgo todavía, ¿no? De poder desarrollar el trastorno, porque tienen todavía menos exposición pues a la luz del día y al sol. O sea, la gente que tiene un turno de noche, que trabaja en fábricas, o en este caso yo pongo el ejemplo aquí de los enfermeras o incluso médicos, pues si salen de su trabajo quizá a las 7 de la mañana, pues dormirán una buena parte de la mañana y les quedan realmente muy pocas horas de exposición a la luz solar, ¿no? Y entonces, pues esto puede aumentar la propensión a desarrollar el trastorno. Y finalmente, quien ya presenta otro trastorno o tiene alguna otra eh, situación de salud mental, pues va a estar más vulnerable, ¿no? O sea, personas que tienen déficit de atención con hiperactividad, gente que padece un trastorno de ansiedad, trastornos alimenticios, ¿no? O quien tiene una historia personal o familiar de depresión, pues va a tener mayor propensión a presentar el trastorno. Bien, pues ¿cuáles son algunos de los síntomas? Hay síntomas físicos, emocionales, ¿no? Conductuales y cognitivos también, ¿no? Entonces, pues los físicos, va a haber una baja de energía, o sea, nos sentimos más aletargados, más apresadumbrados, ¿no?
Se nos empiezan a antojar más los alimentos como más azucarados o con alto contenido de carbohidratos. Como ya mencionaba, ¿no? Pues empiezan como que, ay, se antoja el chocolatito caliente quizá las pastas y sopas y pan y este tipo de alimentos es lo que más se nos empieza a antojar. Hay un aumento en el apetito y un aumento de peso, por consiguiente. Y también puede haber, bueno, tensión muscular, dolor de cabeza o sensación de pesadez. Estos síntomas físicos, de hecho, se presentan normalmente en las depresiones o gente que tiene depresión, pero aquí en particular tiende a haber más un aumento de peso y muy marcado este antojo por los alimentos como azucarados o de alto contenido de carbohidratos. Entre los síntomas emocionales, pues ya había mencionado, es un ánimo deprimido, tristeza y pérdida de interés en realizar estas actividades que antes nos daban pues placer o gozo, ¿no? O sea, quizá nos invitan a algún lado y pues ya no se nos antoja tanto ir, no sé, si tienen un hobby que practiquen, pues ya no empezamos a dejar de lado, ¿no? Como que ahorita no tengo ganas, quizá queremos estar como más acostados, queremos ponernos a ver la tele, como ya lo he mencionado, ¿no? Y comiendo, consumiendo estos alimentos que pues, finalmente nos llevan a aumentar de peso. Y esto finalmente puede pues mermar también como que la autoestima, ¿no? O sea, finalmente si ya veníamos con el ánimo decaído, al rato podemos empezar con estos pensamientos de, no, y ya otra vez, ya subí de peso y ya no fui al gimnasio, ¿no? Y ve ya nada más como estoy y ya estoy muy mal y debí de haber hecho esto y lo otro y aquello y ya no lo hice. Y eso nos va como quien dice como hundiendo más, no metiéndonos más y más como en este estado de ánimo deprimido. Entre los síntomas cognitivos hay dificultad para concentrarse, pensamientos de fracaso o de falta de valía, ¿no? Muchos pensamientos negativos. E incluso puede haber pensamientos de muerte o ideación suicida. No necesariamente tienen que ser ya con un plan, hay personas que presentan pensamientos como pasivos o más como esta sensación de ganas de no estar aquí, ¿no? Quizá no necesariamente es tan marcado este plan de, no, sí, ya me voy a quitar la vida de tal o cual forma y la vida no vale nada, pero sí puede haber un poco como esta sensación de la pérdida de valía, de cuál es el sentido, ¿no? Tal vez todo estaría mejor si no estuviera aquí. Esto ya nunca va a mejorar, ¿no? O sea, empezamos a ver como que voy a sentirme así de aquí hasta quién sabe cuándo, ¿no? Ya nunca voy a sentirme bien, ya nada va a mejorar. Y entre los síntomas conductuales o comportamientos, pues es que vamos a presentar menor actividad, aislamiento, ¿no? Puede haber llanto, trastornos del sueño. En la depresión estacional, particularmente se da por dormir en exceso. Hay veces que las personas deprimidas pueden presentar insomnio. Muchas veces a quienes padecen la depresión estacional el extremo más, es el querer dormir en exceso. Y bueno, me imagino que a muchos les ha pasado, ¿no? Te despiertas y volteas y sigue oscuro afuera, pues lo que te dan ganas es de quedarte acostado, realmente no te quieres levantar. Y aquí en la isla nos toca mucho que además, bueno, llueve y está nublado, entonces de todos modos el día sigue estando oscuro, no sale mucho el sol, ¿no? Entonces, pues, como que el cuerpo lo que te pide es, como que quédate aquí acostado, guardadito, ¿no? Es lo que se nos empieza a antojar. De igual manera, me imagino que lo han notado a veces en el verano, pues son las 9:30 de la noche y pues tampoco te quieres ir a dormir, o sea, como que el que haya luz y haya sol afuera, como que te sigue llamando a, no, pues todavía podemos hacer cosas, hay que salir, hay que ir aquí o allá. Pero esto es mucho la influencia finalmente que tiene el sol y la luz en los ritmos circadianos. O sea, respondemos finalmente y
miles de años de evolución, pues estamos programados finalmente para responder a estos ciclos de que estamos activos durante el día y descansamos durante la noche, ¿no? Igual lo vemos en los pájaros, quienes hayan tenido oportunidad de presenciar un eclipse total de sol. Pues los pájaros, en cuanto estaba más oscuro, los pájaros regresan a sus nidos en los árboles, ¿no? Entonces, pues así, de igual manera nosotros, eh, pues nos influye el sol y la luz. Como que lo más importante aquí, además, bueno, porque puedes presentar uno, muchos o quizá pocos de estos, de los síntomas, pero lo importante es qué tanto nos empiezan a afectar en nuestra vida diaria. O sea, qué tanto nos empiezan a afectar en nuestro trabajo, en nuestra casa, con, no sé, pareja, hijos, ¿no? Y en nuestras relaciones sociales. O sea, en el momento en el que ya empezamos a faltar a trabajar, por ejemplo, porque pues no, ya de plano el ánimo no nos dio, las ganas no estaban ahí, la energía no estaba ahí, el sentido de ir a realizar la actividad no estaba ahí, ¿no? Si empezamos a perdernos de actividades de igual manera con la familia, ¿no? Ya no queremos salir con ellos o empezamos a fallar quizá en las responsabilidades que tenemos en el hogar porque pues, preferimos estar acostados porque de igual manera, pues como para qué hacemos esto, el otro, ¿no? Nos empezamos a aislar de nuestras amistades o faltar a eventos sociales importantes, pues ahí es donde, esas son como que las luces rojas, ¿no? Esas son ya todas las banderitas de que nos dicen, a ver, aquí hay un problema, ¿no? Aquí hay algo que tenemos que atender y que tenemos que, pues, hacer algo al respecto. Y como les había mencionado anteriormente, pues, se empieza a volver un círculo vicioso. O sea, empieza a disminuir nuestra actividad, ¿no? Ya habíamos hablado, pues baja la serotonina, aumenta la melatonina, estamos más letárgicos, ya de por sí la falta de actividades sociales que disminuyen durante los meses del invierno, pues, nos empiezan a llevar a sentirnos en este ánimo deprimido, que a su vez nos puede llevar a disminución de la actividad, o puede resultar a la inversa, puede ser que empezamos a disminuir nuestra actividad y esto nos puede empezar a llevar a que tengamos, que se deprima que nuestro estado de ánimo, ¿no? Hay gente que es mucho más sociable, por ejemplo, ¿no? Le gusta siempre estar en contacto con otros, estar en reuniones. Y pues como ya lo habíamos mencionado, llega el invierno y pues ya no hay los barbecues, ya no hay tanta reunión, ya no hay tanta fiesta, ya no vamos quizá de camping o la actividad que les guste realizar. Y cuando empieza a disminuir pues esta actividad, sí, nos empezamos a sentir así como más, pues, más tristes, como más agüitados, ¿no? Digo, como le decíamos en México, se va deprimiendo nuestro ánimo, eso hace que realicemos todavía menos actividades y esto sigue haciendo que el ánimo se vaya decayendo todavía más, ¿no? Y este ciclo finalmente se sigue retroalimentando. Y se retroalimenta a través de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras acciones, ¿no? O sea, esos tres influyen unos a los otros. A veces lo que pensamos puede influir en cómo nos sentimos y por consiguiente en cómo actuamos, ¿no? A veces empezamos a sentir algo y eso hace que empecemos a tener ciertos pensamientos, ¿no? O que nos comportemos de cierta otra manera. O a veces puede pasar algún evento externo y eso nos lleva a sentir algo y después pueden venir otro tipo de pensamientos y esos en conjunto son los que van haciendo que pues finalmente se sigue retroalimentando este círculo vicioso que es el que hay que tratar finalmente de romper o tratar de que pues no se instale, ¿no? En un principio, desde un inicio.
Bueno, las formas más Denis, comunes, sí, perdóname, Denis, por aquí les estamos haciendo una breve encuesta, nada más, obviamente es confidencial, solamente aparecen los resultados en la escala y les estamos preguntando, de acuerdo a lo que compartes, Denis, ¿qué ok, tanto has experimentado estos síntomas SAD viviendo en la isla de Vancouver? Y amablemente los participantes están contestando por aquí en esta encuesta. Van 9 de 10 que han contestado. Ahorita voy a poner los resultados para que puedas tener una idea más o menos de qué tanto han experimentado esto viviendo aquí en la isla de Vancouver, ¿no? ah, muy Voy a bien, cerrar ya la encuesta y, y voy a compartir los resultados por aquí con ustedes. Déjenme saber si los pueden ver. Y una vez eso, con eso dicho, Denis, te paso de regreso el micrófono. Gracias. muy bien, gracias, gracias, gracias. Pues sí, ahora sí que iba a decir, espero que a la mayoría no le afecte, ¿no? No les afecte, y si les afecta, pues realmente no sea como grave, ¿no? Como había explicado un poco al principio, ya el desarrollar lo que es el síndrome ya la depresión estacional como tal. O sea, si lo imaginamos que fuera, que está como en un continuo, ¿no? O sea, aquí es como estamos completamente deprimidos, padeciendo el trastorno, no podemos ir a trabajar, ¿no? Se nos escucha como hasta en la voz, lentos nuestros movimientos, eh, incluso la gente ya no, o sea, dejas de arreglarte, ¿no? De bañarte incluso, que eso habla de una persona que ya está seriamente deprimida. Y si en el otro extremo nos imaginamos, pues, una persona que está muy alegre, ¿no? Podríamos imaginar que el otro extremo es la manía, finalmente, y nos vamos moviendo como que ahí a través de, ¿no? Durante el año, con los ciclos y también con lo que va ocurriendo en nuestras vidas. Y digamos que lo que es el winter blues, pues está más como en no llega al extremo, digamos, de lo que es ya el síndrome, pero creo que es algo que somos un poco más propensos, quizá la mayoría de las personas, a presentarlo o a tener algunos síntomas y a presentar ciertos síntomas durante el año. Y, pero bueno, vamos a hablar de cuáles son como las formas más comunes de tratamiento que hay. Y son estas cuatro que ven aquí. Una es la farmacoterapia, que es el tomar el medicamento. La otra es la fototerapia o terapia de luz, el consumir, tomar vitamina D, el suplemento de vitamina D, y finalmente también pues el acudir a counseling o psicoterapia. Y la farmacoterapia, como les mencionaba, pues son los medicamentos, ¿no? Para tratar una depresión, lo más común es que ya sea el médico o el psiquiatra, nos recete un medicamento antidepresivo, el Prozac, que es como uno de los nombres como muy comunes que la gente ubica, o el Butrin es otro. Los antidepresivos tardan de 4 a 8 semanas en hacer efecto y necesitan tomarse diario. Otra de las cuestiones con los antidepresivos es que, pues sí es muy importante que esté controlado sobre todo por el psiquiatra. Aquí en Canadá están bastante controlados estos medicamentos, pero bueno, a mí me tocó ver mucha gente en México que pues se los andan como que autorrecetando, o si no se los andan pasando como que de una persona a otra, ¿no? Es como, escuchaban que el otro está medio deprimido. Pues yo tengo unos Prozacs, ¿no? O lo que sea, mira, tómate una pastilla. Y una, pues a veces no se sigue el tratamiento farmacológico de la manera adecuada y pues puede tener como efectos adversos. Además, no todos los medicamentos le funcionan a todas las personas. Normalmente este tipo de tratamientos los tiene que ir como ajustando el médico o el psiquiatra. A veces tienen que cambiar. Un medicamento les funciona a unas personas, otros les funciona a otras. Entonces, también tardan tiempo en verse los resultados. Y como muchos medicamentos, pues tienen varias reacciones adversas.
¿no? Cuando vemos los comerciales así de los medicamentos es muy común que, bueno, pues sí, te componen una cosa, pero bueno, pues te pueden amolar otras 10, ¿no? Y lo mismo pasa finalmente con los antidepresivos. Mucha gente se queja precisamente de que pues empiezan a aumentar de peso o también se pueden sentir como aletargados. Entonces, pues no a todo mundo le funciona el tomar los medicamentos, pero bueno, siempre es una opción que finalmente hay que considerar. Y bueno, si es que estuviéramos como ya en este caso donde pues estuviéramos con una depresión ya mayor, grave, pues quizás sí sería necesario el recurrir a los medicamentos. Lo otro es otra forma de tratamiento, es la fototerapia o la terapia de luz. Yo honestamente nunca había escuchado de esto hasta que empecé como a investigar del tema, ¿no? Pero ya habíamos hablado de que es finalmente la falta de exposición a la luz solar lo que lleva pues, a desarrollar el trastorno. Entonces, pues la terapia de luz busca reemplazar la falta de la luz solar con una luz artificial. Y básicamente este tratamiento lo que implica, pues es literalmente sentarse enfrente de una lámpara. No es cualquier tipo de lámpara. Ahorita voy a aclarar un poquito cuáles son como te digo, las características de cómo es que se debe de seguir la terapia de luz. Son comunes las lámparas, de hecho las puedes ordenar por internet. No sé si, no he visto si aquí en las farmacias las vendan, pero probablemente. eh, yo vi algunas que en línea que valen alrededor de $200. Y lo que consiste es pues en sentarte enfrente de la lámpara eh, de 20 a 60 minutos, particularmente durante las horas de la mañana, o sea, durante las primeras horas del día. Eh, y lo importante es que sean de 10,000 lux, así es como viene la exposición o la exposición recomendada para estas lámparas. Eh, es importante que no es cualquier tipo de lámpara y no es cualquier tipo de foco. Además, cuando estamos utilizando estas lámparas o terapia de luz, hay que estar con los ojos abiertos. O sea, es importante finalmente que la luz entre a través de los ojos para que pueda estimular todo lo que se tiene que estimular finalmente en el organismo. Hay también personas que pueden presentar algunos efectos adversos a las lámparas o si están utilizando fototerapia. Pueden haber personas que tengan dolor de cabeza o fatiga visual. No se debe de usar en las noches porque obviamente esto puede generar que tengamos dificultad para dormir. Es decir, pues que si me estimulo en la noche, pues claro, ya no me voy a poder dormir. Entonces, por eso es importante que sean las primeras horas del día. Y en algunos casos raros puede llegar a haber ideación suicida o algunos pensamientos suicidas en algunas personas, ¿no? Lo más importante es pues seguir también las indicaciones del fabricante o del médico, si es que vamos a utilizar un tipo de lámparas como estas. Eh, y no se deben de utilizar otro tipo de luces como les había mencionado, no deben de ser focos de halógeno ni camas de bronceado porque eso puede dañar los ojos. Entonces, es importante que nada más que la gente sepa que no es cualquier luz o que ponga un foco más grande y entonces me pongo ahí abajo del foco y ya quizá eso me vaya a ayudar. No, tiene que tener ciertas características la lámpara. Otro de los tratamientos más comunes es pues el tomar el suplemento de vitamina D, ¿no? Ya habíamos dicho que pues la depresión está asociada a estos niveles reducidos de vitamina D que también se cree influyen en la producción de serotonina. Y pues desde los meses de noviembre, digamos, empezando ya prácticamente entrando el invierno, todos los que vivimos por encima de los 33 grados, aquí estamos por encima del 49, ¿no? Que es justamente la frontera con Estados Unidos, pues ya no podemos sintetizar la vitamina D. Entonces, pues necesitamos suplementarla, ¿no? Y es por la falta de exposición al sol que ya no la podemos sintetizar. La vitamina D
ayuda a que el calcio se absorba a los huesos, pero también se cree que influye, reduce la inflamación, influye en las funciones inmunes del cuerpo, y promueve también el crecimiento celular y, como yo les decía, las funciones inmunes. Entonces, tiene muchas funciones la vitamina D en el organismo, y por eso es importante, pues, tomar estos suplementos. Y finalmente, pues otro de los formas de tratamiento que ayudan, pues es el counseling o la psicoterapia, ¿no? La psicoterapia, pues, proporciona apoyo emocional, ¿no? Nos puede ayudar a cambiar nuestro estilo de pensamiento, particularmente cambiar este pensamiento pesimista o estas, aquí les llamamos distorsiones cognitivas, pero estas distorsiones cognitivas son pensamientos automáticos que tenemos, ¿no? Y es este estilo de pensamiento donde empezamos a ver es todo o nada, ¿no? Por poner un ejemplo, es ver todo en blanco y negro, ¿no? El verano es padrísimo, pero el invierno es horrible, ¿no? Empezar a hacer, sobregeneralizar cosas como siempre o nunca, tener un mal día y entonces pensar que el resto de los días pues, ya van a ser iguales, ¿no? Pasa algo malo y entonces no, ya todo va a ser igual. Esto es a lo que se le llaman distorsiones cognitivas, y hay que aprender, en psicoterapia podemos aprender a cambiar ese estilo de pensamiento y a ver todas las cosas más como, pues más balanceadas o con un enfoque como mucho más objetivo, y aprender también cómo evaluar eh, nuestros pensamientos y contraponer estos pensamientos a veces pues con la realidad, ¿no? En vez de vivirlos como que son verdades absolutas, pues a veces hay que ponerlos un poco en perspectiva. Y todos finalmente tenemos como nuestros puntos ciegos, ¿no? Como personas. Hay cosas que pues no podemos ver o no queremos ver, y a veces pues es útil que alguien más nos ayude y nos hable de estos puntos ciegos o nos dé otra perspectiva finalmente de las situaciones. Entonces, bueno, pues eso es algo más en lo que nos puede ayudar el counseling o la psicoterapia, ¿no? Pues ayuda a elevar la autoestima, también puede ayudar a manejar el estrés, aprender técnicas de relajación y de manejo de estrés, ¿no? Procesar traumas o situaciones inconclusas. Ya habíamos mencionado que las personas, por ejemplo, que ya tienen alguna otra dificultad emocional o ya presentan algún otro trastorno, pues son más propensos a desarrollar la depresión estacional, ¿no? Entonces, en la medida en que puedan ir trabajando otros asuntos que los han vuelto como más propensos a, pues, ya sea desarrollar ansiedad o depresión, pues tendrán como más fortaleza, tanto más fortaleza, le llamamos fortaleza psíquica, pero es fortaleza emocional, conductual, para hacerle frente a diferentes, pues a las situaciones de la vida a las que nos enfrentamos, pues todos, ¿no? Y las dificultades que vamos enfrentando todos. Y pues resolución nos puede ayudar también en la resolución de conflictos, ¿no? Tener estrategias de comunicación y pues quizá desarrollar la asertividad, ¿no? Y promover la resolución de conflictos para finalmente, pues, digamos, salir fortalecidos, ¿no? Ir y tratar de resolver estas situaciones inconclusas, tratar de ver qué es lo que nos está impidiendo en nuestra vida, ¿no? Sentirnos más plenos, más satisfechos, o que nos está llevando pues puede ser a sentirnos pues deprimidos o ansiosos, o de alguna otra forma que nos resulta incómoda. Y bueno, pues aprender finalmente a hacerle frente a todas estas situaciones de una manera mucho más saludable. También creo que es importante solamente mencionar que en particular la ansiedad y la depresión están muy ligadas, van muy de la mano. O sea, muchas veces no lo encuentras como, no hay como trastornos como puros o dificultades a veces emocionales puras. El término clínico es comorbilidad, pero lo que se refiere es que
muchas veces quien tiene depresión también tiene ansiedad y viceversa. Incluso en parte de los tratamientos contra la ansiedad, a veces es con antidepresivos y a veces el tratamiento contra la depresión es con ansiolíticos o los medicamentos que son para la ansiedad. Entonces, bueno, pues a veces hay que tratar, digamos, por así decirlo, de las dos cosas, ¿no? O los dos síntomas, ¿no? A veces no están tan delimitados dónde empieza uno y como dónde termina el otro. Y pues es otra de las formas en las que puede ayudar el counseling o la psicoterapia, ¿no? Y bueno, finalmente, pues aquí hay unos tips para mejorar la depresión estacional. Eh, Quizá muchos a lo mejor venían y decían, bueno, ya, danos los tips, ¿cómo le hago, no? ¿Cuál es la pastilla mágica? Ojalá realmente hubiera como que una pastilla mágica, pero no, realmente muchas de las cosas que podemos hacer tanto para hacer mejorar nuestra vida y nuestra salud mental y nuestro estado de ánimo, y en este caso, pues evitar finalmente no nada más la depresión estacional, sino otras depresiones, pues normalmente son actividades que ya conocemos, que ya realizamos, pero pues a veces se nos olvida, a veces por la rutina dejamos de hacerlas, de prestar atención, pero realmente, pues varios de estos tips que digamos, vamos a tratar más bien como de recordarlos, ¿no? Y recordarnos a nosotros mismos que, bueno, pues que todos son cosas que podemos hacer pues para evitar la depresión y para mejorar nuestra vida, ¿no? Una es, pues, evitar el consumir alimentos con alto contenido de azúcar o de carbohidratos, ya seamos particularmente en estas épocas, porque disminuye nuestro nivel de actividad. ¿No? Si no salimos tanto a hacer ejercicio o a caminar o ya no estamos yendo de hiking o lo que practiquen porque se hace de noche temprano y además empezamos a consumir, ¿no? Como les decía yo, empezamos el chocolate caliente y la dona del Timis y una pasta y pan y todo eso, bueno, pues nos van a llevar pues aumentar de peso, a disminuir los niveles de actividad. Recuerdo bromeaba con un amigo que decía, no, es que yo como y me da un sueño y luego me despierto y me da un hambre. Entonces, pues obviamente nada más comes y duermes, comes y duermes y comes y duermes, ¿no? Y luego te sorprendes quizá por qué estás deprimido. El otra es, yo creo que por más que nos los taladran y nos lo taladran, a veces no nos termina de caer el 20, es el hacer ejercicio o algún tipo de actividad física, ¿no? El hacer ejercicio, pues aumenta la producción de serotonina y aumenta la producción de dopamina también, que es otro neurotransmisor. El ejercicio ayuda a mejorar muchísimo el estado de ánimo y también se segregan otras hormonas que ayudan a reducir tanto la ansiedad y la depresión. El ejercicio reduce el estrés, aumenta la autoestima, mejora el ciclo de sueño, o sea, mejora todas las funciones vitales, incluso las funciones cognitivas, la memoria, la atención, ¿no? Pues muchas de las actividades en ejercicio pues son ya sea en grupo o es a lo mejor si practican algún deporte que es en equipo, pues eso nos lleva finalmente también a socializar, que es la otra parte que a veces hace falta o que lleva a que el ánimo pues se empiece, a que tengamos un estado de ánimo deprimido, ¿no? El aislamiento. O sea, ya sea porque van a una clase, un rec center, pues hay otras personas ahí, empezamos a platicar quizá con otras personas, o como les mencionaba, si practican algún deporte que sea en equipo. Y además también a veces le puede dar sentido, ¿no? O más sentido a la vida el realizar alguna actividad física. Quizá quieren mejorar, ya sea si juegan squash con un amigo, porque es como que le quieres ganar al amigo, o le quieres ganar el torneo, ¿no? O si es CrossFit o alguna otra actividad que realizan, pues es porque quieres cada vez poder hacer, eh, no sé, aumentar el tono muscular o tener el cuerpo de cierta forma o poder realizar ciertos ejercicios, ciertas rutinas. Y esto, bueno, pues
nos motiva finalmente, ¿no? Nos ayuda, nos da algo más allá por qué esforzarnos y salir y ir a hacer cosas, que pues finalmente es algo vital para quien padece depresión. Y el ejercicio también reduce la inflamación, que hay una estructura en el cerebro que se llama la amígdala. Y esta estructura, con el estrés, se empieza a inflamar. Esta es la estructura que digamos que regula esta respuesta de, ya sea de la acción, el flight or fight response que le llaman, o sea, de lucha o huida. La amígdala es quien se encarga de regular este comportamiento. Y cuando se empieza a inflamar por el exceso de estrés y por incluso las personas que están ansiosas todo el tiempo, está inflamada y entonces hace que nos volvamos como más propensos a estar ansiosos o a estar deprimidos. Entonces, pues es una forma más de cómo influye, cómo ayuda el ejercicio, ¿no? Reduciendo la inflamación y al manejo adecuado del estrés. Eh, Existen otras estrategias también, además para el manejo adecuado del estrés, y una de ellas es lo que le llaman ahora mindfulness o la meditación. Y el mindfulness o la meditación, yo me acuerdo hace muchos años, como que la concepción para muchas personas era como que estás buscando nada más el estar iluminado, ¿no? Entonces, si esa no es como el tipo de práctica a la que tú pues, te adscribes, pues no vas a buscar realizarla. Pero realmente lo que pasa finalmente con la meditación es que hacemos que nuestro cuerpo se relaje o hacemos que nosotros mismos nos relajemos. Y al entrar en este estado de relajación, eso disminuye la inflamación. Entonces, si empezamos a sentirnos ansiosos o deprimidos, es como una manera, por así decirlo, de decirnos a nosotros mismos, o sea, ahorita no hay una amenaza, ahorita estoy tranquilo, vamos a hacer que el ritmo cardíaco disminuya, vamos a hacer que el cuerpo se oxigene mejor, vamos a hacer que reduzca la tensión en el cuerpo y esto finalmente eh, reduce también el estrés. Ya les había mencionado, ¿no? Pues hay que tratar de evitar el aislamiento, ¿no? Socializar más, en particular durante estos meses. Hay muchos eventos que organiza la red, ¿no? Precisamente para hispanos. Los hispanos que además somos como más dados a querer pues estar juntos, hacer chorcha, ¿no? Como con otras personas, pues, y qué mejor que además hacerlo finalmente como en tu idioma, ¿no? Entonces, pues hay que hacer el esfuerzo para socializar. Definitivamente pasar más tiempo afuera, especialmente si hay sol, ¿no? Creo que cuando llegas aquí ves como apenas sale el sol, a mí me llamaba la atención eso, apenas salía tantito el sol y empiezas a ver a toda la gente afuera en la calle y se quitan la playera y todo, y dices, que aquí parece que empezaron a salir hasta debajo de las piedras. Pero bueno, como dice el dicho, ¿no? Pues al pueblo que fueres, pues haz lo que vieres. O sea, pues tiene una razón, ya saben, finalmente están tratando de pues, maximizar como esa exposición a la luz del sol y a los rayos solares. Y entonces hay que tratar, si es posible o en la medida de lo posible, pues pasar más tiempo afuera. Si tienen un hobby o alguna actividad recreativa, pues no lo dejen, ¿no? No lo dejen y si sus hobbies son más de verano, porque para mucha gente puede ser más, ¿no? Prefieren ir de camping o al paddleboard o el kayak o no sé, ¿no? El tipo de actividad que realicen, pues busquen una actividad alternativa que quizá funcione mejor en el invierno, ¿no? Ya sea tomar una clase, ¿no? Me parece que es algo que puede ser como bastante útil. Hay muchos deportes que se pueden practicar en interior. Pues hay muchos rec centers que son bastante accesibles, ¿no? Donde puedes ir y tienen clases normalmente de todo, para todos los niveles y pues, con actividades muy variadas. Entonces, como que a veces lo importante es como echar a andar la voluntad y dar como ese primer paso y forzarnos a
bueno, voy a buscar la actividad y me voy a inscribir pues voy a ir, ¿no? Y tratar de buscarnos algún cómplice para que si no me jala él o ella, pues entonces lo jalo yo y así por lo menos pues juntos, pues ahí, ahí nos vamos ayudando los unos a los otros. Eh, Otras actividades, bueno, pues cocinar, ¿no? Realizar trabajo voluntario, aprender a reparar algo. Hay gente que a lo mejor puede ser reparar coches, hay gente que empieza a hacer cosas de madera, eh, gente que le gusta, ¿no? Bordar o punto de cruz, coser, no sé, realmente hay una infinidad de actividades recreativas que podemos realizar, pero muchas veces no nos ponemos a pensar en ellas o no nos damos como la oportunidad de eh, ir y probar y ver de qué se trata, ¿no? Entonces, bueno, pues recuerden que uno de los criterios de finalmente para estar deprimido es esta disminución en las actividades que nos dan placer. Hay que tratar de resistir pues el dormir en exceso. Eh, en sus casas o para quienes trabajen desde casa, pues traten de reorientar su escritorio para que estén cerca de una ventana o en un espacio como mucho más iluminado, ¿no? Si tienen oportunidad, pues igual para maximizar esta exposición a la luz solar. Y para aquellos que tengan alguna práctica espiritual, pues bueno, seguir con esta práctica espiritual, si es una iglesia y van con los miembros de la iglesia. Muchas veces los diferentes grupos, no sé, religiosos en este caso, pues ellos mismos realizan distintos tipos de actividades. Entonces, bueno, pues eso finalmente para quienes tienen una práctica espiritual, pues también puede ayudar. Y pues maximizar la exposición a la luz solar, ¿no? Ya saben, cuando vean que sale el sol, pues salimos, nos quitamos la playera, salimos a caminar ahí para que nuestro cuerpo pueda ayudar a sintetizar vitamina D. Evitar el consumo de alcohol. Bueno, pongo alcohol y drogas, pero en particular de alcohol. El alcohol, bueno, tiene muchas de las bebidas alcohólicas tienen un alto contenido calórico, pero además el alcohol es un depresor del sistema nervioso. O sea, todas las sustancias psicoactivas o drogas, pues finalmente influyen en el sistema nervioso, en el cerebro. Y el alcohol en particular es un depresor. Entonces, si ya de por sí traes el ánimo deprimido y además consumes alcohol, pues te vas a deprimir finalmente mucho más, ¿no? El alcohol pues es un cancerígeno. El alcohol está relacionado a varios tipos de cáncer. Entonces, bueno, pues desgraciadamente o socialmente, como el alcohol es legal y está muy dentro de nuestras actividades sociales, pues puede crear como que esta falsa percepción de que pues es benéfico, como de que no pasa nada, ¿no? Entonces, pues a veces recordar que no porque sea legal significa que pues es saludable. El que una droga o no sea legal a veces tiene muy poco que ver con la salud y más con otras cuestiones. Entonces, pues es importante vigilar nuestro consumo de alcohol, ¿no? Creo que el alcohol es la única droga para la que tenemos que poner pretextos para no consumirla, ¿no? Si te ofrecen muchas veces en algunos lugares, es como que, no tomas, y entonces así como que eres el raro porque como que no tomas o no quisiste tomar, ¿no? Y cuando realmente no debiera ser así. Pero bueno, limitar el uso de dispositivos electrónicos, particularmente en las noches. Son muy estimulantes el tipo de luz que emiten. Eh, una de las razones por las que vemos, por ejemplo, los teléfonos muy brillantes y las pantallas de las televisiones muy brillantes es porque proyectan la luz directamente en las células de los ojos. Normalmente cuando nosotros vemos otros objetos, la luz rebota en el objeto y de ahí llega a los ojos. Las televisiones y los teléfonos no emiten la luz directamente en las células de los ojos y por eso es que a veces los vemos tan brillantes. Entonces es como muy estimulante. Entonces, particularmente en la noche, es, pues es parte como de nuestra higiene, digamos, del sueño, el tratar de evitar ya unas horas o antes de dormir, pues
el utilizar nuestros dispositivos electrónicos. Y la otra también es que, bueno, a veces la influencia de las redes sociales, pues nos puede llevar a que finalmente tengamos nuestro ánimo deprimido, ¿no? Cuando aquí son las 4:30 de la tarde y es de noche y pues está lloviendo y hace frío, y entonces si tú estás viendo ahí como alguno de tus amigos o algún conocido está casualmente asoleándose en en un yate en las Bahamas, ¿no? Y todos estamos bombardeados constantemente por este tipo de posts, querramos o no querramos, nos va a nos va a empezar a influir, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que cuidar eso y como les mencionaba, pues tener hábitos saludables de sueño, mantener nuestras horas de sueño que requerimos y evitar los dispositivos electrónicos. Y finalmente, pues tener compasión por uno mismo y atreverse a pedir ayuda, ¿no? Que eso es, no sé por qué nos cuesta tanto trabajo. Esa es una de las, eh, podríamos decir, una de las soluciones quizá más sencillas que podemos tener para muchos de nuestros problemas, pero es lo que nos cuesta a veces más trabajo hacer, ¿no? Eh, Hay que recordar que no tenemos que poder con todo solos siempre, ¿no? Tenemos muchas veces esta creencia de que yo debo de poder resolver todos los problemas y, y solo y todo debe tener de manera satisfactoria. No, la realidad es que pues, existen muchas dificultades con las que nos enfrentamos día a día que finalmente pues nos abruman, a veces tenemos los recursos para afrontarlas, a veces los tenemos que desarrollar, ¿no? Pero pues hablarnos a nosotros mismos como quizá le hablaríamos como a un amigo, ¿no? A una persona que queremos o que apreciamos, pues hablarnos de la misma manera a nosotros, ¿no? Pensaba yo hoy, digo yo creo que si nos habláramos a nosotros mismos como a veces le hablamos a nuestros perros, seguramente nos sentiríamos como mucho mejor, ¿no? Porque con ellos sí son, no, son maravillosos, chiquito, precioso. Ven acá, ¿no? A nuestros hijos y con nosotros a veces somos los jueces más críticos y nos damos con el látigo y eres un esto, el otro y deberías y ahí nos andamos regañando, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprender a tener compasión por uno mismo y si a veces nos sentimos más cabizbajos, pues también está bien, así podemos hoy, ¿no? Y finalmente, pues ya lo mencionaba yo, atreverse a pedir ayuda, ¿no? Es muy, creo que es muy probable que cuando alguien empieza a estar deprimido, o en este caso, si alguien empezara a tener estos síntomas de depresión estacional, pues quizás es muy probable que lo note alguien más antes que esa persona. Normalmente no es como que de un día para otro se presentan todos los síntomas así al 100% de intensidad. Normalmente va siendo gradual. Entonces, pues si estamos cerca nosotros de alguien más, pareja, amigos, y empezamos a notar, ¿no? Algunos de estos síntomas, pues quizá podemos nosotros ayudar, sugerir, decir, oye, tal vez está pasando esto, mira, pues si queremos, si podemos jalarlo, lo jalamos, o si no, pues podemos darle, pues también alguna sugerencia, ¿no? De a qué recursos pueden acceder. Denis, pues por acá ya veo que estás compartiéndoles algunos recursos importantes. Creo que podríamos hablar por horas y horas y horas del tema, ¿no? Y profundizar Sí, en cada una de las cosas que nos compartiste, súper, súper valiosas, Denis. Bueno, nada más por aquí tenemos programado la sesión para una hora y que definitivamente ya nos, tendremos más espacios con Denis. Ahorita antes de comenzar estábamos platicando de algunos otros temas que son importantes y relevantes para nuestra comunidad, ¿no? Entonces, pues agradecerte, digo, por la presentación que nos acabas de hacer, Denis. Por aquí está compartiendo Denis sus datos de contacto, que van a quedar, por supuesto, en la grabación que estamos haciendo de la sesión y que posteriormente la compartiremos a través de los diferentes canales de la red hispana de la isla de Vancouver con la intención de llegar a que esta información llegue a más miembros de nuestra comunidad que puedan beneficiarse de recibir esta información, de tomar conciencia de esta afección y que principalmente afecta a las personas que venimos de un lugar en donde hay más sol y que nos mudamos a estas regiones del mundo en donde los climas son diferentes,
las horas de luz son diferentes y hay tanta variación, ¿no? Entonces, Denis, muchísimas gracias. Voy a pausar aquí la presentación, pero antes no quería que quedara fuera de la grabación, pues el agradecimiento hacia ti que tenemos como organización porque nos estés compartiendo y donando de tu tiempo y experiencia sobre este tema. Y también, pues obviamente, a nombre de la comunidad que estará viendo esta información que amable y generosamente estás compartiendo con nosotros, ¿no? Sí, pues, Muchas, no, pues gracias por la invitación y la oportunidad y a todos, obviamente, pues por tomarse el tiempo y de asistir, ¿no? Espero que les haya sido valioso. Sí, ya nos extendimos un poco más, pero bueno, para quienes gusten y todo, aquí, si tienen más preguntas, pues con mucho gusto.